Buenos días, tengan todos ustedes compañeros de la Escuela Secundaria Técnica número 123, Gabriel García Márquez. Les saluda la maestra Elsa Flores, esperando que se encuentren bien en compañía de su familia y en casa, siguiendo las recomendaciones que se nos da ante esta contingencia, los medios de comunicación. Esperando que pronto estemos de regreso y pues más que nada hay que cuidarnos para poder pronto nuevamente reunirnos. El día de hoy nos toca hablar de lo que es la materia de artes, segundo grado, trimestre 3. Los temas son cómo se representa el cuerpo humano y las vanguardias artísticas del siglo XX. El aprendizaje que nos toca ver el día de hoy es distinción de las cualidades estéticas de una diversidad de manifestaciones artísticas visuales del mundo para brindar argumentos personales en explicación de los sentimientos o ideas que provocan. 2. Investigación de los trabajos más importantes de artistas visuales para reconocer sus características como patrimonio cultural. Para empezar, pues damos inicio con unas preguntas básicas, muy sencillas. La primera de ellas es, ¿cómo se representa el cuerpo humano? ¿Sí? Bueno, aquí ¿cómo lo representamos? La interpretación del cuerpo humano, pues existen diversas o diferentes tendencias o maneras, ¿sí? Por la cual se han producido imágenes tanto realistas como no realistas, a las que cada artista aporta un estilo en particular. Más adelante las vamos a ver, ¿sí? Es decir, el cuerpo humano se representa básicamente de dos maneras, lo que es imágenes realistas y lo que son imágenes no realistas. Otro de los conceptos es, ¿conoces el término de vanguardia? Bueno, pues el término de vanguardia implica ante todo lucha, enfrentamiento. La vanguardia artística es el nombre que se le dio a un grupo reducido de artistas que surgieron en la primera época del siglo XX, cuya acción innovadora enfrentó en su momento la violencia, que fueron situaciones establecidas y aceptadas por la mayor parte de la sociedad, ¿sí? Es decir, existieron corrientes artísticas o corrientes vanguardistas en lo que es en el siglo XX, ¿sí? El cual también las vamos a ver más adelante, la cual cada una tuvo su tiempo y en la cual se desarrollaron diferentes trabajos o diferentes imágenes de los artistas visuales y los vamos a mencionar más adelante, más detalladamente. Bueno, en este caso empezamos con lo que son las imágenes realistas, que es una de las maneras como se representa el cuerpo humano. Y estas imágenes realistas, como podemos observar en las imágenes, están totalmente de acuerdo a la realidad, ¿sí? Es decir, no se alejan de lo que es de la realidad y se muestran los cuerpos bien definidos y bien construidos, es decir, sin ninguna modificación. Es tal y como se muestra, por así decirlo, en la realidad. ¿Sí? Estas son las imágenes realistas. La siguiente representación del cuerpo humano son aquellas figuras no realistas y pues es todo lo contrario a las realistas. ¿Sí? En este caso, en las figuras no realistas, pues son aquellas que están completamente fuera de la realidad, que no se parecen en nada. Es decir, se muestran cuerpos desproporcionados, incluso también en las imágenes podemos ver que ahí pueden ser objetos o la vestimenta de las personas que se vean como figuras abstractas, figuras geométricas, ¿sí? Es decir, que no están bien definidas, que están fuera de la realidad, ¿sí? Que no tienen nada que ver con una imagen real, como en este caso estas que estamos viendo que son las imágenes no realistas. ¿Sí? Si ustedes se fijan, las imágenes no tienen nada que ver la cara de las personas, por así decirlo, con la realidad. ¿Sí? Son figuras o imágenes completamente fuera de. Y por ejemplo, en estas imágenes pues no realistas podemos observar que uno de los artistas que manejó mucho lo que son las figuras abstractas o geométricas es el artista Pablo Picasso
como es en este caso la imagen que se proporciona aquí con la mujer de sombrero, y la otra que es que ya conocemos y es muy conocida esta obra, que es El grito de Edvard Munch. Estas son unas de las imágenes que se consideran no realistas porque están alejadas de la realidad y en donde las figuras están desproporcionadas y en donde se utilizan vestimentas u objetos abstractos y geométricos. Bien, como ya vimos que hay figuras realistas y no realistas plasmadas en pinturas, por así decirlo, pues también hay esculturas que también son realistas y también las hay las no realistas. Este ejemplo que vemos aquí en la pantalla es una escultura totalmente realista. Si ustedes lo observan, pues pareciera que es una persona real, pero pues en este caso esta es una escultura y esta es hecha por lo que es por el artista visual Ron Mueck, hecha en el año 2000 y está hecha con fibra de vidrio y silicón. Y si ustedes, como les digo, lo observan, es una escultura totalmente realista, ¿sí? Como ya vimos que existen las esculturas realistas, también existen las esculturas no realistas, que es todo lo contrario a lo que son las realistas. Están totalmente alejadas de la realidad. ¿Por qué? Porque pues en este caso los cuerpos están desproporcionados, ¿sí? No son figuras o no son personas reales, como es el caso de las imágenes que vemos, ¿sí? La primera de ellas que alcanzamos a apreciar, ¿sí? Que está alargada, esa escultura se llama Hombre apuntando y está hecha del material de lo que es de bronce, ¿sí? Por lo que es el artista Alberto Giacometti. Alberto Giacometti, ¿sí? La otra escultura que vemos del otro lado, ¿sí? Esa es una escultura que se encuentra en Reino Unido y es muy famosa. Esta escultura fue hecha por el artista visual Anthony Gormley. Y en este caso, si ustedes la alcanzan a apreciar, pues no tiene brazos. Es por eso que se considera lo que es una figura no realista, porque no tiene el cuerpo, por así decirlo, proporcionado. Esta escultura mide de altura 20 metros y pues en este caso lo que podemos apreciar a los lados, que vienen figuras geométricas en forma de cuadros, es como lo que simula los brazos, ¿sí? Y estos brazos tienen una extensión de 54 metros y es lo que simula como si fueran los brazos de lo que es la escultura, ¿sí? Por eso es que se considera una escultura no realista, porque está desproporcionada en el cuerpo y porque se presentan lo que son, en este caso, figuras geométricas simulando que son los brazos. Y esa escultura está hecha con el material de acero. Bien, ahora sí vamos a pasar a lo que es el tema de las principales corrientes artísticas del siglo XX y sus características, pues estas están relacionadas con el término de vanguardia, ¿sí? Y las principales corrientes que vamos a analizar, como podemos observar aquí en el mapa, ¿sí? Son 5, lo que es el expresionismo, el postimpresionismo, el futurismo, el cubismo y lo que es el fauvismo. Son 5 corrientes artísticas de las cuales vamos a hablar aquí más adelante y las vamos a ver un poco más detallada. Empezamos con una corriente artística de lo que es de la vanguardia o del vanguardismo, y pues en este caso empezamos con lo que es el postimpresionismo. Si ustedes observan aquí la imagen, este es un ejemplo de lo que es de esta corriente artística, el postimpresionismo. El impresionismo se empezó a desarrollar lo que es en el año 1900 en París, Francia, y uno de sus principales artistas que surgieron con esta corriente artística es el artista Vincent Van Gogh. Y aquí el posimpresionismo, ¿sí? Una de sus características es que representan lo que viene siendo paisajes, por así decirlo, reales, ¿sí? Que están ligados a lo que es a la naturaleza, a la vida real, ¿sí? Es decir, reflejan fielmente lo que es la naturaleza y lo que viene siendo una opinión, por así decirlo, subjetiva del mundo o de lo que se está buscando plasmar, por así decirlo, en la imagen, ¿sí? Expresan lo que viene siendo el color, el espacio, ¿sí? Y también, pues en este caso, expresan,
¿sí? Lo que viene siendo todas estas imágenes del posimpresionismo, o sea, tratan de expresar algo. Esta obra de arte que podemos apreciar y que está realizada en esta época del posimpresionismo, esta obra de arte que podemos ver aquí en la pantalla se llama La Noche Estrellada y precisamente es de Vincent Van Gogh. Seguimos con la siguiente corriente artística, en este caso es el fauvismo. El fauvismo también dio sus inicios en el año de 1904 y también fue en París, Francia. Uno de los principales artistas que se dio a conocer aquí en el fauvismo o que fue reconocido en esta época es el artista Henri Matisse. ¿Sí? Bueno, en este caso algunas de las características de lo que es de esta corriente artística, ¿sí? Es que utilizaron el uso agresivo o excesivo de color. Si ustedes observan el ejemplo de la imagen, ¿sí? Vemos que el color es muy llamativo, ¿sí? Porque en esta corriente artística era lo que básicamente utilizaban, es decir, aquellas imágenes las plasmaban con colores llamativos para que, pues en este caso, llamara la atención. ¿Sí? Utilizaban exageradamente el uso del color. Esa es una de sus características. También utilizaban lo que viene siendo las figuras no realistas, pero pues también en este caso, otra de sus características también era que también utilizaban lo que eran, por así decirlo, paisajes de la vida real, ¿sí? Como son cosas de la naturaleza, retratos o todo lo que tuviera que ver con paisajes, que fueran, por así decirlo, imágenes de la vida real. Esas son algunas de lo que son las características del fauvismo. Otra de las corrientes artísticas que podemos apreciar es el expresionismo. El expresionismo tuvo su lugar en lo que es en Alemania entre el año de 1904 y 1905, y uno de los artistas más destacados durante el expresionismo fue el artista Edvard Munch, que aquí podemos observar en esta imagen que aparece aquí en la pantalla. Es precisamente una obra de él llamada El Grito, ¿sí? Y es de este artista Edvard Munch. Una de sus características en esta etapa del expresionismo es que lo que buscaban era plasmar lo que son las emociones y los sentimientos, ¿sí? Otra de sus características del expresionismo es que deformaban la realidad, ¿sí? Es decir, si ustedes observan la imagen, no es muy parecida a lo que es a los personajes o a figuras reales, ¿sí? Es decir, lo veían más de forma subjetiva, ¿sí? Deformando lo que es la realidad. Otro también de las características era que utilizaban o le llamaban que utilizaban colores violentos, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues en este caso era muy común utilizar también el color negro, que esta es otra de sus características. El color negro lo utilizaban para delinear a los personajes, ¿sí? Y utilizaban los colores oscuros, por así decirlo, y que pues en este caso los consideraban como colores violentos. Y otra de sus características es que trataban temas de lo que era que hablaban de la miseria y que hablaban también de la soledad. Continuamos con otro estilo vanguardista u otra corriente artística del siglo XX, que es en este caso el cubismo, ¿sí? El cubismo también dio sus inicios en el año de 1900, entre el año de 1907 y 1908. También fue en París, Francia, y uno de los artistas de aquí del cubismo destaca lo que es Pablo Picasso. De hecho, el estilo cubista empezó precisamente con una obra de él, de Pablo Picasso, llamada Las señoritas de Avignon, ¿sí? Es con la que se dio inicio a lo que es al estilo cubista. Aquí, pues en este caso del estilo cubista, una de sus características es de que es donde se rompe lo que es la pintura tradicional, ¿sí? Es donde aquí da inicio a esa ruptura de lo que es el pintar lo que viene siendo figuras totalmente, por así decirlo, realistas, ¿sí? Rompe con lo que es con la pintura tradicional. Otra de sus características también es que las formas se expresan por medio también de figuras geométricas, como podemos observar, ¿sí? Y otra de sus características también es que en las figuras humanas nosotros las podemos apreciar que están de frente, pero al mismo tiempo también podemos observar que están de perfil, ¿sí? Es decir,
dan, como quien dice, dos tipos de lo que es de visión, por así decirlo, de que están tanto de frente, pero también al mismo tiempo las podemos apreciar de lado. Y pues es como quien dice, una ruptura a lo que es a la pintura tradicional. Aquí ya es donde se empieza a incorporar también lo que son las figuras geométricas, y lo que viene siendo pues también la deformación. Y bueno, para concluir estas corrientes artísticas, pues tenemos por último lo que es el futurismo, ¿sí? Esta corriente artística se desarrolló lo que viene siendo en Italia en el año de 1909. Uno de sus artistas que fue destacado en esta época del futurismo es el artista Filippo Tommaso Marinetti. Otro de ellos también es Carlos Carrà. Fueron de los artistas que surgieron en lo que es en esta corriente artística el futurismo. Y una de sus características de lo que es de esta corriente artística es que buscaban romper con la tradición de los estilos convencionales del arte, ¿sí? Es decir, buscaban, por así decirlo, innovar, ¿sí? Otra característica de lo que es también del futurismo es que representan objetos repetidamente, ¿sí? Para representar en este caso movimiento, es decir, que un mismo objeto lo repetían en varias ocasiones como para simular lo que es que estaba en movimiento la imagen, ¿sí? Porque otra de sus características importantes es precisamente que también tratan temas de lo que es de velocidad, ¿sí? Es decir, se distinguía el futurismo por querer representar imágenes como si estuvieran en movimiento. Y también, pues también se destacaba como otra característica que pues también utilizaban lo que viene siendo figuras geométricas en lo que viene siendo también en esta corriente artística llamada el futurismo. Bueno, pues ya para finalizar lo que es el tema, tenemos aquí como cierre realizar una actividad muy sencilla. Como ya pudimos escuchar y observar lo que son las diferentes corrientes artísticas o vanguardistas del siglo XX. En esta actividad muy sencilla, básicamente se nos pide 3 características de esas 5 corrientes artísticas que vimos, como lo es el expresionismo, el futurismo, el postimpresionismo, el fauvismo y el cubismo. Hay que anotar 3 características. Por ejemplo, en la del expresionismo, aquí hay un ejemplo que dice expresan sentimientos y emociones. Aquí ya es una característica de lo que es de esta corriente artística. Entonces hay que completarla con 2 más. Y así sucesivamente, cada corriente artística, ustedes tienen que plasmar 3 características, que fueron las que ya mencioné ahorita. En alguna de ellas pues mencionaba que manejaban lo que viene siendo temas de la vida real, temas de la naturaleza, o lo que viene siendo temas que no están relacionadas con la realidad, que utilizaban la deformación, que utilizaban el color excesivo, que utilizaban lo que viene siendo como tipo para representar lo que es la velocidad o el movimiento, etcétera. También entre las características pueden agregar lo que es el artista que destacó en cada una de las corrientes. Ya ven que se los mencioné junto con el año. Bueno, pues ahí también lo pueden agregar. Bueno, esperando que una vez que tengan realizada esta actividad, no se olviden por favor de mandarla, de subirla a la plataforma para poder revisar esta evidencia de esta actividad que se acaba de solicitar. Recuerden que es muy importante para poder calificarles este tercer trimestre. Y bueno, pues de mi parte sería todo. Fue un gusto saludarlos a través de este video, esperando que se encuentren bien y esperando pronto volver a vernos de nuevo. Muchas gracias.